Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de 11º grado. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido. Vamos a trabajar con los textos académicos y dentro de los textos académicos vamos a estudiar sus características, la estructura y vamos a ver de manera general qué tipos de textos son académicos. Vamos a leer el material que tenemos acá en nuestra pantalla y dice que los textos académicos son el resultado de la realización de un trabajo intelectual llevado a cabo sistemáticamente, es decir, un trabajo que se va realizando en proceso. Los autores de textos académicos pueden ser, en este caso, ustedes como estudiantes, nosotros como profesores o también como investigadores. ¿Con qué objetivo se elabora un texto académico? Con el objetivo de comunicar, de difundir o de intercambiar conocimientos sobre algún tema. Entonces nos vamos a quedar con la idea de que todo texto académico es un texto o un escrito que se elabora en el ámbito estudiantil, en el ámbito escolar. Entonces, cualquier texto que nosotros como maestros mandemos a hacer, a redactar o a que ustedes elaboren, es un texto académico porque lo están elaborando ustedes. Observemos algunas características en la siguiente lámina de los textos académicos. Dice que estos deben ser argumentativos. ¿Y qué es? ¿Cómo un texto es argumentativo? Cuando te presenta razones, cuando te presenta argumentos y te trata de convencer de una idea. Debe explicar y debe dar razones del porqué de esas afirmaciones que se plantean en el texto. De igual manera dice que debe ser programático, es decir, que debe seguir un orden para su realización. Cuando nosotros vamos a escribir un ensayo, cuando nosotros vamos a investigar algo, lo hacemos en orden, ¿verdad? Seguimos siempre un proceso, entonces eso es que es de carácter programático. Ser pertinente y oportuno es saber identificar aquella información que encontramos y que nos va a funcionar. Ser perspicaz, esto es analizar las ideas con agudeza y con profundidad. Es importante reconocer que no toda la información que nosotros encontramos en la web o en los libros, no toda esa información me es útil para el tema o para el texto que yo voy a redactar. Y muy importante y no debemos perder de vista es que debe basarse en la consulta de fuentes académicas confiables. ¿Qué significa esto? Que yo debo saber el tipo de fuente que estoy visitando para sacar esa información, los libros, las páginas web, todo esto tiene que ser de fuentes confiables. Observemos la siguiente lámina. En estas ideas nos presenta y nos dice que los textos académicos pueden tener objetivos diferentes. Pueden también presentar características particulares y dependiendo del tipo de texto también así podemos encontrar textos un poco más largos o textos un poco más extensos. Entre algunos tipos de textos académicos, y aquí ustedes yo sé que van a poder comprender más rápidamente, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Por ejemplo, los famosos ensayos que ya estudiábamos en el nivel anterior, ¿verdad? Son un tipo de texto académico. Posiblemente su maestro les mandó a leer o ustedes elaboraron un ensayo y van a venir a su mente tal vez todo el proceso que ustedes pasaron para elaborar un ensayo. ¿Cuántas veces en la clase de lengua y literatura ustedes han elaborado algún resumen de algún texto que el docente les mandó a leer? Entonces, este tipo de textos son académicos. Y muy importante, vean este otro tipo de texto académico, la investigación documental. Este trabajo que nosotros hemos venido orientando y que ustedes han venido trabajando en el proceso desde que iniciamos las clases, ¿verdad? Y posiblemente aquí ustedes hagan referencia a alguna de las características que yo les mencionaba anteriormente, de que los textos académicos son textos programáticos, son textos de carácter sistemático porque se vienen elaborando de manera procesual. Hemos pasado de un paso o de una etapa a la otra. El mejor ejemplo de texto académico es la investigación documental que ustedes están trabajando ahorita y que ya tienen que llevar
avanzado. Y también tenemos otro tipo de textos académicos como los artículos científicos. Posiblemente ustedes hayan leído artículos científicos referentes al tema que se plantearon para elaborar esta investigación documental. Entonces, mis estimados estudiantes, esto que tenemos en el esquema que se nos presenta en pantalla son algunos tipos de textos académicos. Y si ustedes observan, son escritos, son textos que leemos ¿dónde? Que leemos en el aula de clase, que leemos en el ámbito escolar. Entonces, por lo tanto, son textos académicos. A la hora de redactarlos nos decían las características que deben ser argumentativos, que deben explicar y dar razones de esas ideas que nosotros estamos presentando, que debemos escoger o buscar o redactar esas ideas que sean oportunas, que sean las idóneas, que sean las más correctas referente a eso que estamos escribiendo. Entonces vamos a irnos quedando con esa idea. Les decía a un inicio, los autores de los textos académicos son ustedes como estudiantes, somos nosotros como docentes cuando elaboramos, cuando redactamos o cuando escribimos sobre un tema en específico. Les invito a que observemos la siguiente lámina y trabajemos con la tarea. Van ustedes a elaborar un organizador gráfico sobre el contenido de los textos académicos. Cualquier esquema que ustedes quieran trabajar y representar la información que ya les he planteado en la cápsula educativa. Y entonces vamos también a analizar y explicar por qué la investigación documental, ese trabajo que nosotros estamos elaborando, es un texto académico. De una u otra manera yo ya se lo expliqué, pero sería bueno que ustedes expliquen o aborden otras características. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.